Pedro, como se le conoce más popularmente. Vamos a ubicarnos ahí en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Vamos a ubicarnos ahí, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 9, iglesia. Vamos a el Padre instruya nuestras vidas en esta mañana y bueno, que sigamos siendo enseñados por su gracia, misericordia y poder. Vamos a hablar en esta noche. Vamos a compartir, iglesia, un tema bien bonito, bien especial. Vamos a hablar sobre esa esperanza que tenemos en el Señor, porque en Él tenemos una esperanza que es viva. Tenemos una esperanza que ha sido dada por el mismo Padre a través de todos los hechos que hemos visto desde el principio hasta ahora al final. Así es que, estando como estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial, vamos a leer la escritura primera de Pedro, iglesia, en el capítulo 1, versículos del 3 al 9. Ok, dice la escritura así: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada con alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Que es la salvación de nuestras almas. Entonces vemos aquí en esta primera epístola del apóstol Pedro cómo hace en parte una exhortación a la iglesia, pero también cómo nos presenta ese panorama futuro de la mano del Señor a través de sus promesas. Recordemos, iglesia, que el Señor no miente, Él no miente. Y Él prometió a su pueblo trabajar y perseverar hasta que nosotros alcancemos la promesa. Hay muchas promesas que nosotros podemos ver en la escritura. Algunos dicen que hay 33,000, otros dicen que hay como 35,000. La verdad, pues, digamos así, simplemente son incontables todas y cada una de las promesas que el Señor nos ha dado, ¿ok? Pero teniendo esa incontable cantidad de promesas, podemos encontrar, iglesia, hay promesas para todas las áreas, claro que sí, para todos y cada uno de nosotros, para cada estilo de vida, digamos, hay una promesa del Padre, para cada origen de donde nosotros venimos o hayamos sido tomados por el Padre, hay una promesa o hay miles de promesas, repito, para todos y cada uno de nosotros, ¿ok? Pero nosotros debemos entender, iglesia, algo que es muy importante. ¿Cuál es la máxima de las promesas? ¿Cuál es la mayor promesa que tenemos? Porque es la más grande, repito, iglesia, de las promesas. El pueblo de Israel sale de Egipto con una promesa que fue la promesa base a través de la cual ellos pudieron soportar, los que perseveraron en la fe, pudieron soportar el desierto, pudieron soportar las guerras,
pudieron soportar las hambres, las sequías, todo aquello que pasó, pudieron soportarlo porque había una promesa de parte del Padre que les daba a ellos una ilusión y les daba a ellos, iglesia, unos motivos para a diario seguir trabajando, seguir hasta el fin, buscando alcanzar precisamente ese objetivo. Objetivo que lo trazó el mismo Padre, porque fue Yahweh que trazó ese objetivo a través de su palabra. ¿Ok? A través de su palabra. Entonces, si volvemos a leer la escritura, iglesia, dice la escritura en el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ya lo leímos en estos días, 1 Corintios capítulo 15. Si Yeshua no resucitó, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración o de lástima. Significa conmiseración, significa lástima. O sea, seríamos los más dignos de lástima porque estaríamos nosotros puesta nuestra fe en un muerto, en alguien que murió y no resucitó. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en alguien que, aunque murió, su cuerpo resucitó. Está vivo, iglesia. Está vivo. Esa fue la noticia que estremeció a Jerusalén y a sus alrededores. Esa fue la noticia que estremeció a la clase religiosa y esa fue la noticia que estremeció al mismo Roma. Está vivo, resucitó. Era tan importante para Roma y a la vez para la clase religiosa que no se supiera que Jesús había resucitado, que le pagaron a los soldados una gran cantidad de dinero de la época y además les prometieron que eso no les iba a causar la muerte porque a ellos le dieron que dijeran perdón, que se habían quedado dormidos en la guardia. Quedarse dormido en un turno de guardia era pena de muerte. Ahora, en la época moderna, hoy por hoy, si un soldado se queda dormido en su puesto de guardia, eso da para que le hagan un consejo de guerra. Entonces, mira la importancia que tenía esto. Y fue tal la cantidad que le pagaron que estos hombres recibieron el dinero y además la promesa de que ellos no iban a permitir que perdieran la vida por este hecho. Quisieron callar el hecho de que Jesús resucitó porque nosotros nos sostiene y nos mantiene el saber que estamos siguiendo a un Señor, a un Adón que está vivo, al Hijo de Dios que no quedó en la tumba, que su cuerpo no se pudrió, por lo tanto tenemos la certeza, la convicción de que sus promesas son fieles, son leales, son reales. Las promesas son una realidad, iglesia, son una realidad. Por eso debemos creer, mantenernos, buscar, sustentarnos en sus promesas. El Señor nos da promesas de manera individual, pero también hay promesas que son colectivas para todo el pueblo. Y vamos a hablar de esa promesa colectiva, la promesa que es para todo aquel que cree, a todo aquel que ha creído como tú y yo hemos creído, ¿ok? Dice el versículo 4, volvamos a leer el 3 para que sigamos formando el contexto, iglesia. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, porque es la misericordia del Padre en Yeshua que nos tiene vivos, eso lo sabemos. Dice, nos hizo renacer. O sea, volvimos a nacer. Eso es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se da en el hecho de haber recibido a Yeshua. A veces el nuevo nacimiento nos sirve para tirar hasta pullas y para condenar a personas que ya nacieron de nuevo por el hecho de haber recibido a Yeshua. Mira una cosa. Esto es bien importante. Todo aquel que ha recibido a Yeshua como Señor y Salvador
si no pudiese nacer de nuevo, ser resucitado. Por eso ya somos resucitados por el agua y el espíritu, o sea, por el espíritu y la palabra. Entonces, si nosotros no fuésemos resucitados, no podríamos seguir a Yeshua, porque nadie puede llamar Señor a Yeshua si no es por el espíritu, ¿ok? Primero. Segundo, dice, eso lo dice la escritura, nadie puede llamar Señor a Yeshua si no es por el espíritu. Segundo, escúchame esto es bien importante, iglesia. Esto hay que tenerlo en cuenta. Segundo, el espíritu no mora en muertos. Esto es tan así que cuando alguien fallece de manera física, o sea, sale su espíritu, su alma del cuerpo, la persona fallece, la persona murió. El espíritu no muera en un cuerpo muerto, ¿ok? Por eso es tan importante, iglesia, como iglesia, sabiendo que somos el cuerpo de Cristo, como lo dice la escritura, nosotros entender que estamos vivos y que necesitamos estar vivos y vivir la palabra como iglesia, porque el Espíritu Santo no va a morar sobre un cuerpo muerto. O sea, una iglesia muerta en su fe, en su ánimo, en sus fuerzas, una iglesia que no busca esa comunión, esa interacción con el Espíritu Santo, que no busca glorificar a Yeshua como Señor, está muerta. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. Asimismo, te repito, el espíritu no puede morar en muertos. Alguien que esté muerto en el espíritu, una muerte espiritual, el Espíritu Santo no va a morar ahí. Lo primero que el Espíritu Santo hace cuando alguien se arrepiente, cuando alguien confiesa a Yeshua como Señor y Salvador, confiesa su pecado e invita a Yeshua a entrar, a reinar, a ser Señor en su vida, lo primero que se recibe es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vivifica. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo que resucitó a Yeshua entre los muertos también nos resucita a nosotros. Y será quien levante a aquellos que han dormido en el Señor, serán resucitados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, escúchame esto, iglesia, te repito, es muy importante, porque se habla y dice que es que no ha nacido de nuevo, fulano no ha nacido de nuevo, o sutano no ha nacido de nuevo. No, eso yo mismo lo dije en algún tiempo y muchas veces lo dije, y a veces hasta se me sale esto, pero no es así. Cuando revisamos las escrituras, nos dice claramente que el Espíritu Santo no mora sobre muertos. Entonces, tiene que haber renacido. Aquí nos dice la palabra en Primera de Pedro, en el capítulo 1 le estamos leyendo, dice que nos hizo renacer en el capítulo 3, nos hizo renacer por su gracia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Mira, la resurrección. Así como Cristo fue resucitado, nosotros apenas recibimos a Cristo somos resucitados porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Ahora, cuando recibimos a Jesús, inmediatamente somos resucitados por el Espíritu Santo, porque el Señor, dice la Escritura, Dios, el Señor no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Entonces, tenemos mucha escritura, mucho sustento bíblico para entender esto, iglesia. No es que Julano, Perencejo, Meganejo, o no es que nosotros no hayamos nacido de nuevo porque cometemos alguna falla, algún error. No, no, no. Esa es otra situación ya. ¿Ok? Esa es otra situación. ¿Qué causa que alguien peque? Son muchas causas. ¿Qué hace que alguien peque de manera deliberada, a sabiendas, digamos? También son y pueden ser muchas causas. ¿Ok? Pecado, la palabra pecado significa rebelión, rebeldía. Eso es lo que significa pecado. Porque se falla o se falta a una orden dada por el Padre, a un mandato dado por el Padre. ¿Ok? Ese es el pecado. O sea, el pecado de Adán y Eva fue, o el pecado de desobediencia. Dejaron de obedecer a una orden que el Padre les había dado. Ahí entró el pecado. Entonces, pero bueno, continuemos. Ya en el versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros. Dijo el apóstol aquí, que está reservada en los cielos para nosotros. ¿Ok? Una herencia. Escúchame bien, una herencia. La herencia, lo que nos espera. Dice la escritura Romanos capítulo 10, versículo 17. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, ¿sí o no? Eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos está más allá, ¿ok? Y dice la escritura también muy claramente, lo dice también en Romanos, que nosotros somos herederos con Cristo y coherederos del reino de los cielos. Mira lo que hemos nosotros heredado. Pero, ¿cuál es la más grande de las promesas? ¿Qué nos da a nosotros? La entrada precisamente a esa herencia. ¿Qué es? Versículo 5. Dice que sois guardados, o sea, nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. En estos días te dije algo. Y el enemigo siempre va a buscar atacar, corroer, va a pretender que nosotros menguemos en nuestra fe. La fe lo es todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 13. El que se acerca a Dios, crea que le hay, que Él existe, que es real y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos está diciendo aquí precisamente en cuanto a la fe? ¿Qué nos está hablando aquí? Nos está diciendo por qué o cuál es el medio en que nosotros podemos llegar a ser partícipes de esa herencia, de aquello que hemos nosotros heredados, cómo el Padre hace que seamos guardados por su poder, dice, mediante la fe. Esto es de fe, la carrera celestial es una carrera de fe. Sigue diciendo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sabes algo? No importa, iglesia, que no veamos a veces lo que pensamos o lo que desearíamos ver en un momento determinado. Se trata de perseverar, de seguir creyendo, de estar firmes en la fe, porque dice que está manifestado la salvación que está manifestada, perdón, para ser manifiesta en el tiempo postrero. Asimismo, nosotros teniendo esta promesa tan grande que tenemos, debemos asirnos de esa herramienta llamada fe para seguir batallando la buena batalla cada día y poder así, iglesia, seguir conquistando paso a paso, día tras día, todo aquello que el Padre nos ha prometido. Porque mientras coronamos la más grande de las promesas, que ya vamos para allá, el Señor nos va concediendo a nosotros, puedo decirle como premios extra, digo yo, premios de consolación o no de consolación, sino premios o incentivos más bien. Así como hacemos en las empresas se hace, ¿no? Se incentiva al trabajador, se le da un bono, se le dan cosas como esta para que incentivarlo, animarlo, que siga haciendo su trabajo bien hecho. Entonces, digamos que el Señor nos va dando una cantidad de incentivos, pero el premio mayor, hombre, a ese es que le estamos nosotros apuntando. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mira algo que dice aquí, y esto, bueno, lo he estado pensando, meditando. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Cómo así? Si es necesario.
Y estamos hablando de fe. Pero dice claramente, ahora si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, esto nos da a nosotros para pensar que hay pruebas o tiempos de pruebas en los cuales, digamos, nosotros mismos nos metemos, porque el Padre en su amor necesita enderezar nuestros pasos por sus caminos para que alcancemos esa, la más grande de todas las promesas. Y el Padre va a hacer lo que sea necesario para que esto lo alcancemos. Piensa un momento en esto. El pueblo de Israel sale de Egipto, sale de la esclavitud, nosotros salimos de la esclavitud del mundo, vamos caminando en pos de una promesa que el Padre hizo, que es la tierra prometida. Fluye la leche y la miel. Pero en el camino nos encontramos con situaciones particulares de algunas tribus o de algunos miembros de esas tribus que tuvieron que ser corregidos, ellos y no todo el pueblo. Un ejemplo, cuando María, la hermana de Moisés y de Aarón, murmuró contra Moisés porque Moisés había tomado una mujer cusita, o sea, una mujer de raza negra, porque los cusitas son raza negra. Entonces Moisés toma esta mujer y María empieza a murmurar sin ir primero a la presencia del Padre, al que el Padre le dijera, le aclarara el asunto, por qué Moisés estaba haciendo esto, o sin llamar a Moisés y decirle, mi hermano, venga, hablemos, hermano, siéntese. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? Yo tengo entendido que Dios no permite, bueno, lo que quiera que sea, haberle dicho, haber buscado razón en él. Entonces dice la escritura de que ella le vino una lepra y estuvo ahí. Moisés, de hecho, intercedió por ella delante del Padre y 7 días estuvo con lepra. 7 días que el pueblo no avanzó. 7 días que estuvieron parados y que alargó, digamos, el camino hacia la tierra prometida. Entonces, asimismo nosotros debemos mirar bien que no sea que alguna de las pruebas sean porque es necesario para el Padre meternos a nosotros en esa prueba para que alcancemos el fin de la promesa o el fin de lo prometido por Él. Interesante, ¿no? Porque ahí lo está diciendo la Escritura de una manera muy clara, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. O sea, ¿qué es lo que puede hacer necesario de que el Padre me aflija a mí en un momento determinado? ¿Qué es lo que hace que sea necesario esa intervención divina, esa intervención del Padre? ¿Qué es, iglesia, lo que hace necesario esto? ¿Qué podrá hacer? ¿Qué hay? Esto es para todos. Meditemos un poco en esto. Quiero dejarte esta palabra, aparte, digamos, de la palabra, para que meditemos de manera concienzuda y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude en esto. Cuando estaba leyendo, que estaba preparando este tema, me paré ahí como me estoy parando hoy. Hice un alto y quise meditar, digamos, más a fondo sobre esta situación. Quise preguntar, o sea, sobre mi propia vida. ¿Qué hay, Señor? Ayúdanos. Porque recuérdate, iglesia, que el fin, el propósito y la meta del Padre para con nosotros, su pueblo, es llevarnos a la tierra prometida, al cielo. Y el Señor en el desierto tuvo que tratar a veces de manera fuerte a su pueblo. Y no estemos hablando de la primera generación. Estamos hablando de los de 20 años para arriba que el Señor les dijo
que ellos entrarían a la tierra prometida, porque sabemos que los mayores de 20 años, cuando llegaron ahí, el Señor les dio que entraran a tomar posesión de la tierra y ellos, habiendo enviado los espías, uno por cada tribu, 10 vinieron hablando en contra de lo que el Padre había prometido. Vieron lo malo de la tierra prometida y no se centraron en ver que aquel que les había prometido era poderoso y que había mostrado, porque lo tremendo, digamos, es que había mostrado en Egipto que él podía hacer cualquier cosa. Habían visto el mar abrirse y se dejaron engañar para creer que unos gigantes en esa tierra iban a parar el plan que el Padre tenía para con ellos. Iglesia, a veces nos pasa así. Hemos visto la gloria de Dios en tantas cosas y a veces en cosas sencillas como que la fe se apagase, como que no tuviéramos tanta fe para creer y hemos creído en cosas de locos. A veces hemos creído en imposibles y en cosas sencillas, a veces nuestra fe es atribulada. Ahí es cuando yo pienso que esas son una de las ocasiones, o ahí es cuando se le hace necesario al Padre afligir al pueblo con alguna prueba. Entonces, eh, podemos nosotros estudiar o recordar el recorrido del pueblo desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida. Y te repito, iglesia, nos vamos a dar cuenta de que fueron no una, sino que fueron varias las ocasiones en que el Padre tuvo que poner mano dura, mano fuerte sobre el pueblo únicamente para que se cumpliese su promesa. ¿Cuál promesa? Llevarlos a la tierra prometida donde fluye la leche y la miel. El Padre lo había prometido y ahí llevó ese pueblo. Bueno, el Padre nos ha prometido vida eterna, nos ha prometido vivir con Él en el reino de los cielos y allá nos va a llevar. Mira algo bien particular cuando estudiaba este tema que me detuve en este pasaje. De toda esa generación, de las dos generaciones, los que salieron de Egipto y los que de 20 años para arriba que no han conocido el arte de la guerra, dijo el Señor, lo voy a llevar por aquí, por allá, para que conozcan el arte de la guerra, para que conozcan que Yahweh es Jehová, Shebaón, Jehová de los ejércitos. Y en esas dos generaciones, algo bien tremendo, a la nueva etapa, con los nuevos, digamos, que llegan ahí, solo pasan tres: Moisés, Josué y Caleb. Pero de esa generación anterior, solo entran dos a la tierra prometida: Josué y Caleb. Yo te he dicho siempre algo, iglesia. Yo estoy convencido de eso y le pido al Padre que tenga de nosotros misericordia y nos ayude. El cielo es un lugar exclusivo y el cielo tiene sus reglas para entrar. Siempre te he colocado este ejemplo. El reino de los cielos es como una invitación, ¿ya? Una reunión de esas de etiqueta, donde dicen cuál tiene que ser el vestido. Y si uno falla en cualquiera de las prendas, no puede entrar, no puede ingresar. Cierto, Yeshua nos abrió el cielo, ¿ok? Yeshua nos abrió el cielo. Yeshua nos dio a nosotros la oportunidad de ir, de entrar al reino de los cielos. Pero hay unas normas que el Padre pide. Y sobre todas las normas, mira algo que es esto, es la fe. Porque que si alguien deja de creer, pues no va a estar dispuesto a esforzarse, a cumplir lo que el Padre exige. No se va a disponer a cumplir la palabra.
porque pues se le da lo mismo, que lo dejen entrar o quedarse afuera. Esto para considerarlo, ¿ok? Pero dice el versículo 7, el tiempo pasa muy rápido, iglesia. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe. ¿Qué está diciendo? Te repito, aquí te lo concreto. Si formamos el contexto, el ser afligidos en diversas pruebas es a causa de la fe. Por eso te decía ahora, iglesia, que el enemigo va a buscar que nuestra fe mengüe, que nuestra fe disminuya o que nuestra fe no sea efectiva en los momentos que necesitamos actuar de pura fe. Iglesia, hay momentos en los que necesitamos actuar así de pura fe. Hay momentos en lo único que nos queda es saltar al vacío, como aquellos que saltan en paracaídas. Es un salto de pura fe. Por eso no cualquiera lo hace como deporte. Hay unos que lo han hecho obligados, pero como deporte no lo hace cualquiera. Es saltar al vacío, confiando en que esa maletica que hay atrás va a sostener el peso y va a resistir los vientos para llevar a alguien a un perfecto aterrizaje en tierra firme. La vida cristiana, la vida del cristiano, la vida del pueblo de Dios es por pura y a punta de fe. Y es por eso, a pura y a punta de fe, a pura fe, que podemos nosotros conquistar las promesas. Las más grandes cosas del Señor las vamos a ver, nos las vamos a gozar y a disfrutar es a través de la fe. Es a través de la fe, te repito. ¿Ok? Por eso te repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Y alguien que no agrada al Señor, pues, hombre, podemos deducir esto, que por ende, pues tampoco, pues va a poder gozarse y disfrutarse al final de los tiempos la máxima de las promesas que hemos recibido, iglesia, de parte del Señor. ¿Ok? Entonces, continuemos, iglesia, para ir llegando al punto central. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mira, la fe es más preciosa que el oro. Hay situaciones en la vida que teniendo todo el dinero y el oro disponible no se pueden arreglar. He visto muchos casos. He escuchado de muchos casos que puede estar todo el recurso material disponible, pero solo la fe puede llegar a mover cosas. Porque si eso se tratase, digamos que nadie moriría en un momento determinado de una enfermedad, porque hay gente que tiene todos los medios y se los ha llevado, como decimos popularmente, una enfermedad, o una enfermedad ha sido el vehículo para que partan de esta tierra, este plano, y han muerto. Hay personas como la mujer del flujo de sangre. El dinero no le alcanzó para recibir una sanidad. Solo la fe le bastó para recibir esa sanidad. Ese para hablar de este ejemplo. Entonces, podemos nosotros tener como recurso que el recurso no sea el oro. Podemos tener toda la fuerza de voluntad para algo, pero hay momentos en que lo único que nos va a servir es la fe.
Y en este trato, iglesia, y en este camino que llevamos hacia la tierra prometida, el recurso más valioso que tenemos es la fe, la emuná, la confianza en aquel que todo lo puede. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí el apóstol Pablo el apóstol Pedro, perdón, nos hace énfasis en esto, en la fe. Está hablando de la fe. Está diciendo que nosotros debemos permanecer en la fe que es en Yeshua, nuestro Señor, para alcanzar y gozarnos aquellas promesas que el Padre hizo y también para evitar, iglesia, ser afligidos por diversas pruebas. O sea, hay pruebas que son innecesarias, que el Padre no las necesitaría aplicar en un momento determinado sobre una vida, pero resulta de que a causa de la misma vida, para llevarla, para que vea las promesas, para llevarla de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, hasta alcanzar la máxima de las promesas, necesita afligir con alguna prueba o en diversas pruebas la vida de uno de sus hijos. Si no, miremos que algunos de nosotros, si no la mayoría, llegamos a arrepentirnos, a aceptar a Yeshua, a clamar a Yeshua, ni siquiera llegamos clamando por salvación. Llegamos clamando para que nos resolviera una situación, un asunto en el cual nos metimos o nos metieron, pero que entendimos que solo Yeshua podía sacarnos de ahí. Solo Dios podía ayudarnos. Y ahí viene el Espíritu Santo a convencernos de que la forma de llegar al Padre es a través de Yeshua. Como él mismo lo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Yo digo esto casi que sin temor a equivocarme. La mayoría de los que hoy somos cristianos, de que hoy amamos a Yeshua, amamos al Padre, amamos al Espíritu Santo. La mayoría de los que hoy estamos dispuestos al Señor, ¿sabes por qué es? Porque en un momento determinado no nos quedaba nada más a qué echarle mano, de dónde prendernos para solucionar un problema, una situación cualquiera sea, y fue ahí donde nos asimos de él. Entonces nos pasó lo de la mujer del flujo de sangre. No nos quedaba más nada. Nos juzgamos, como dicen por ahí, la última carta y tomamos la última oportunidad que teníamos. Y te repito, muchos llegamos a Yeshua no buscando salvación, buscando solucionar un problema. Así llegamos muchos. Luego, en el tránsito de que Él nos ayudó, nos socorrió, entonces nos dimos cuenta de que es que Él también salva. Y entonces continuamos ahí de su mano. Y eso es la situación. También se ven situaciones en que se llegó por una situación cualquiera fue, se recibió la respuesta y yo sé que ustedes lo han visto, como yo lo he visto, y como no se entendió que Yeshua no es solo resolvedor de problemas, sino que es Salvador, entonces se recibió ese milagro, esa respuesta, y por aquí que es más derecho porque no quiero compromisos que vayan más allá. Desafortunadamente, estas personas se perdieron lo mejor. Se perdieron lo mejor. El haber disfrutado de una vida eterna al lado del Padre Celestial, porque cogieron solo el milagro. Por eso te digo, iglesia, esto es una cuestión de fe. La vida, tu vida, mi vida, de la única forma en que va a funcionar en el Señor es echando mano de la fe. Sostenernos y mantenernos en esa fe. Y lo dice aquí, nuestra fe más preciosa que el oro. Más preciosa que el oro siendo puesta a prueba. O sea,
no te me vayas a confundir. Voy a aclararte para que no te quede como que un mensaje contrario. De toda manera, el Padre permite que seamos probados en nuestra fe. Lo que pasa es que lo acabamos de ver. Algunos van a ser afligidos por diversas pruebas únicamente para que se arraiguen en fe al Señor. Otros los venimos y vamos a ir y nos vamos a encontrar situaciones, ¿ok? Y que la fe va a ser únicamente para que, o sea, como para que la fe se aumente en nosotros. El Señor permite que venga una prueba, Él la responde, Él la resuelve y eso hace que nosotros digamos, uy, bendito Dios, gracias Señor Dios, Padre, y eso hace que uno se enamore más del Señor. ¿Sí o no? Que eso hace que uno se enamore más. Pero hay otros que van a ser afligidos porque, digamos, hay algo de necesidad y de terquedad en sus vidas, o nosotros mismos, más adelante, si no es en este momento que estemos pasando eso, pudiéramos llegar a una situación en la que el Padre va a necesitar afligirnos para que nos enrutemos y permanezcamos en la fe. Eso nos queda ahí. Entonces, vamos a pasar, iglesia, vamos a leer nuevamente el versículo 7 y a seguir adelante. Dice, para que sometía a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que cuando Yeshua venga por su pueblo, por la iglesia, por nosotros, sea hallado en alabanza nuestra fe. ¿Por qué? Porque se cumplió Mateo 24:13, los que perseveran hasta el fin. ¿Ok? Los que perseveran hasta el fin. Cuando hay un propósito del Padre con nosotros, de que se cumple, se cumple. Pero la carrera de la fe, de alcanzar eso, depende mucho de que tú y yo nos dejemos precisamente llevar, instruir, capacitar por el Señor. ¿Ok? Dice el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos gozamos en el Señor, aleluya, gracias. Versículo 9, iglesia. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí está la más grande de las promesas. Aquí está la más grande de las promesas. ¿Cuál es la más grande de las promesas? Iglesia, si lo está leyendo, él va a leer. A los que están tomando nota, pon mucha atención a este versículo 9. Obteniendo al fin de vuestra fe. ¿Qué es lo que busca el Padre? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo a través de esta palabra? Iglesia, que el mayor premio de la fe, el premio gordo de la fe, digámoslo así, es la salvación de nuestras almas. Te repito, hay personas que comenzaron a caminar con el Señor y no siguieron. Abandonaron la carrera de la fe. ¿Qué es lo que nos dice esta palabra, iglesia? Que nosotros nos mantengamos firmes en las pruebas que trae el Padre, o cuando a causa de que nosotros podamos desviar nuestra fe, el Padre necesite afligirnos en pruebas, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe. Eso es lo más importante, iglesia. Lo verdaderamente importante es que alcancemos esto, aunque tengamos que ser afligidos por diferentes pruebas, aunque el Padre traiga las pruebas que son necesarias para afirmar y fijar nuestra fe en Él. Iglesia, nosotros permanezcamos firmes en Él, en la fe, en la confianza, en la certeza y en la convicción de que Él es fiel que prometió y que va a hacer aquello que prometió, pero que la más grande de las promesas o la más grande de la felicidad que nosotros podamos obtener, iglesia, es que alcancemos esto. Está aquí, dice, la salvación de nuestras almas. O sea, que no dejemos de perseverar, que no dejemos de creer en el Señor, que no dejemos de hacer aquello que sabemos que al Padre le agrada, que es bueno. Aquello que el Padre ya nos enseñó y nos dijo que debiéramos hacer. No dejemos de hacerlo, iglesia. Perseveremos. Por favor, perseveremos hasta el fin. No dejemos de perseverar, iglesia. Que nuestra fe tiene grande galardón. Mira nomás tamaño galardón. Versículo 9, obteniendo al fin el fin de la, ¿cuál es el fin de la fe? ¿Cuál es el fin de la fe? Dice aquí
que es la salvación de vuestras almas, la salvación de nuestras almas. O sea, el fin, el propósito de la fe es que alcancemos la salvación de nuestras almas. Me dirá alguien, pastor, es que ya estamos salvos. Sí, pues vamos caminando en el camino de salvación. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que el camino es angosto y estrecha la puerta. Dijo así, ¿sí o no? Dijo, ustedes procuren entrar por ella. El camino es angosto y la puerta es estrecha, dijo el Señor. O sea, nosotros vamos por la senda de la salvación, por lo cual no podemos detenernos. Y yo pensaba en estos días, Padre, si uno va por un camino estrecho y uno se para, es como la persona que se para, mi abuela decía, hacer estorbo, ¿no? Si alguien se para en la puerta, pues ni pasa él ni a pasar a otros. Yo decía, Dios mío, ayúdame, que yo no vaya a pararme en el camino, porque si el camino es angosto, si yo me paro y estorbar el paso de otros, voy a inclusive hasta detener el paso de otros cuantos. Eso es un camino angosto. Yo decía, Dios mío, ayúdame a seguir caminando, avanzando. No permitas, mi Dios, que yo me pare, que yo me detenga. Ayúdame a permanecer hasta el fin. Que lleguemos hasta el fin, iglesia. Que coronemos el propósito del Padre en nuestras vidas. ¿Ok? Y ya para terminar, iglesia, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13, dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mira lo que está diciendo. Los otros, ¿cuáles son los otros? Los que no han recibido a Jesús, esos no tienen esperanza de vida eterna ni de salvación. Algunos se autoengañan, pensando y creyendo, diciendo cosas que no están asentadas ni tienen acento en la palabra y que el Padre no prometió. Nos está diciendo que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, nosotros tenemos la esperanza. Aquí la estamos leyendo, lo acabamos de ver en la palabra de la esperanza que tenemos. Y dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En palabra del Señor, no es palabra de hombre, es palabra del Señor, promesa del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. ¿Qué dice? Ellos resucitarán primero y luego nosotros seremos tomados. El apóstol Pablo y en general la iglesia de la época veían como un hecho tan cierto y tan así como tan rápido que se iba a dar el arrebatamiento, que él habló de esta forma. Él dijo, nosotros los que habremos quedado, nosotros los que estemos vivos cuando el Señor venga. Porque la iglesia primitiva tenía esto como objetivo, perseverar hasta que Yeshua se manifestase, viniera por la iglesia. Y esa es la esperanza que ha llevado a que nuestros hermanos, los que ya nos precedieron, los que han partido con el Señor, vivieran toda su vida al servicio del Padre y haciendo aquello que agradaba al Señor, arrepintiéndose y enderezando sus pasos cuando por cualquier motivo, por cualquier razón, cometían alguna infracción delante del Padre, cuando faltaban al Padre. La perseverancia, iglesia, hasta el fin. ¿Ok? Dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17 vuelve y lo dice. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y quiero esta palabra, por eso quise llegar hasta acá, iglesia, para terminar. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta palabra que el Padre me daba es de aliento para tu vida y para mi vida. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras, iglesia? Que Yeshua primero vive y que Yeshua viene a acoger, a tomar, a asir para él a su pueblo. ¿Cuál pueblo? A ti, a mí, a la iglesia
del Señor a aquellos que estamos perseverando. Y también para que sin importar si está siendo afligido con alguna prueba o si simplemente el Padre te ha puesto delante alguna prueba para que tu fe siga siendo afinada, para que tu fe siga siendo arraigada en Cristo, en su palabra, conociendo como conocemos la voluntad del Padre, que es buena, que es agradable y que es perfecta, sigamos firmes y sin fluctuar en la profesión de nuestra fe. ¿Ok? Para que, iglesia, no desmayemos en el propósito. ¿En cuál propósito? En el propósito del Padre, el propósito del reino de los cielos. ¿Y cuál es ese propósito? Lo leímos aquí, primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Obteniendo el fin, el propósito. O sea, ¿con qué fin estamos creyendo? Porque si alguien está creyendo únicamente por recibir casa, carro, beca, finca y la camioneta para ir a la finca, bueno, esas son bendiciones, pero hay que mirar más allá. No hay que quedarse ahí. Hay que ir más allá. Hay que ir al propósito del Padre para que mi propósito se junte con el del Padre. Y en ese camino de buscar el propósito del Padre, dice la Escritura, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. O sea, ¿qué promete el Padre? Nosotros le buscamos su reino, su justicia, caminar en la justicia del reino, buscarlo a él primero, ponerlo a él primero y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, ¿ok? Y si alguno llegó al Señor lleno de añadiduras, el Señor le preservará esas añadiduras. Eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Primero Él, iglesia, primero Dios, primero Él. Ahí está consignada la ley. ¿Se acuerdan que hablamos de esto domingo anterior? Ahí está consignada la ley. ¿En qué? En que amemos a Dios primero, primero Él y al prójimo como a nosotros mismos. O sea, amamos al Padre, nos amamos nosotros. Amamos al prójimo porque dice amar al prójimo como a ustedes mismos. Primero amo a Dios, me amo porque es que cuando yo me amo empiezo a buscar precisamente lo mejor para mi vida y me doy cuenta de que lo mejor para mi vida es que yo alcance, corone la salvación, que yo llegue al reino de los cielos, que mi alma no se pierda, que mi alma no sufra, no padezca lo que está desafortunadamente. Muchos no entendiendo esto están buscándose ese nefasto destino. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Aquí entonces te vuelvo a leer, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El fin, el propósito de la fe, el fin por el cual estamos creyendo, te repito, es la salvación de las almas. Y ahí dentro de ese fin, dentro de buscar ese fin, ese propósito, te repito, están las añadiduras. Esto para que sigamos, iglesia, sin fluctuar en la profesión de nuestra fe. Sigamos creyendo, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Que Yeshua viene por su pueblo, que Yeshua viene por la iglesia. ¿Con cuáles palabras? Que tenemos a un Padre que nos ama y que ha dado todo y seguirá dando todo lo que tenga que dar para que tú y yo estemos asidos de Él siempre. ¿Ok? ¿Qué nos dice el Señor también? ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de que si Él nos llama primero, antes de que Jesús se manifieste y venga por la iglesia, la esperanza que vamos a poder dormir tranquilos en Él, de que Él nos llevará al cielo, nos resucitará. O sea, que no quedaremos muertos ni en un sepulcro quedará nuestra alma. Ahí quedará el cuerpo. Y ese cuerpo se pudrirá y se hará polvo porque polvo eres y en polvo te convertirás. Pero cuando escuchemos ese llamado de la final trompeta, seremos arrebatados con el Padre y nos uniremos a Él a través de Yeshua. Iglesia, vale la pena seguir creyendo, vale la pena perseverar en la fe, vale la pena. Esta es la mejor carrera que tú y yo pudimos haber escogido, la carrera de la fe. Es la carrera más hermosa para correr. En esa carrera no hay pérdida. En esa carrera no hay nada que perder. Al contrario,
todo es ganancia. ¿Ok? Así que, iglesia, te bendigo en el nombre de Yeshua. Oro por ti, que el Padre te siga ayudando, que el Espíritu Santo te siga instruyendo, te siga capacitando y que seas revestida de las fuerzas del cielo, de la fuerza del Padre, iglesia, para seguir caminando la senda de la fe y para que seamos también investidos de poder de parte del Padre y que echando mano de las armas espirituales que el Padre ha puesto a nuestra disposición, peleemos, iglesia, cada día la batalla de la fe. Oro por ti, iglesia. Oro por ti, mi hermano, mi hermana. Oro por tu casa, tu hogar, tu familia. Oro por tu matrimonio. Oro para que en el nombre de Yeshua perseveremos hasta el fin. Oro por ti, intercedo, mi hermano, mi hermana, si estás siendo afligido por alguna prueba. Oro al Padre y le pido en el nombre de Yeshua que te ayude y que por favor haga que pase pronto esa situación en tu vida en el nombre de Jesús. Y que si la prueba es, como lo leíamos ahora, si fue necesario afligirte con alguna prueba para captar tu atención, para que miraras al cielo y despertaras eso que estaba dormido, la confianza en el Señor. Oro, iglesia, mi hermano, mi hermana, para que puedas entender este mensaje del cielo y entonces el Espíritu Santo pueda ayudarte a enderezar la senda y nuevamente las cosas vengan a la normalidad del Padre. Que el reino de los cielos, iglesia, que se ha acercado y que está entre nosotros, oro para que se establezca en tu vida, en tu casa, tu hogar, tu ministerio. Esto con acción de gracias en el nombre de Yeshua. Damos gracias al Señor y Dios Todopoderoso. Iglesia, que tengas un resto de noche muy bendecido, que seas investido de visión del cielo, que el Padre te dé visiones, te dé sueños, que el Padre te hable. Esta noche le pido en el nombre de Yeshua, que el Padre nos hable, es la petición que hago en el nombre de Jesús, y que nos permita entender lo que nos habla. Si nos habla por sueño, por visión, nos permite entender, nos dé la interpretación para que nosotros sigamos batallando y sosteniéndonos en la fe, en el nombre de Jesús. Iglesia, recuérdate, el pueblo santo, el pueblo que salió de Egipto, el pueblo escogido por Dios, cruzó un desierto. Pero sabes, en ese desierto siempre estuvo la nube cubriendo que el sol no fatigara, la columna de fuego en las noches para que el frío del desierto no los congelase. Y además de eso, siempre estuvo la roca que les proveyó de agua en todo el desierto y el maná no faltó. ¿Qué te quiero decir con esto? Sigue perseverando, que el Señor tiene cuidado de nuestra vida y tiene cuidado de toda área en nuestra vida, ¿ok? Vamos a seguir caminando. Recuerda, alentémonos los unos a los otros con esta palabra. Yeshua viene, Cristo viene, porque Él está vivo y prometió volver. Y pronto vendrá por nosotros su pueblo, su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, iglesia. Bendiciones.